asesor del despacho ministerial del Ministerio de Salud. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad brindada. No, gracias a usted. Sobre todo es un tema importante a seguir abordándolo, ¿no? Porque conforme van pasando los días se van descubriendo también nuevas formas de contagio por parte de la viruela del mono, y además también es importante recalcar que luego de la acción o la medida, el hecho de que la Organización Mundial de la Salud declarara la viruela del mono como una emergencia de salud global, hace que todas las autoridades, todos los ministerios de salud del mundo, pues articulen planes específicos para evitar su propagación. En este caso en específico, ¿qué es lo que está haciendo el MINSA para evitar que se propague aún más la viruela del mono? Hasta el momento hay 203 casos confirmados. Ya, así es. Lo que pasa es que nosotros hemos realizado ya dos alertas epidemiológicas, la última es la número 16. Tenemos el plan de intervención, de preparación y respuesta para la viruela del mono. Y también tenemos una norma técnica o directiva técnica para lo que es el diagnóstico, tratamiento y manejo de los pacientes con viruela del mono. Debemos detallar que en realidad, como indicaba el señor ministro de Salud, nosotros estamos realizando el 99% de las recomendaciones indicadas por el panel de expertos de la OMS. Son iguales. La única diferencia es la consideración de la disponibilidad de la vacuna, la cual también es un tema que va a llevar a bastante discusión interna y externa. ¿Por qué? Porque las dosis existentes son pocas y van a tener que priorizarse. La demanda probablemente sea alta. Incluso la necesidad y quienes deberán priorizarse se va a determinar recién en un futuro próximo. ¿Y se tiene información a propósito de estos casos confirmados? ¿Cuántos pertenecen a hombres? ¿Cuántos a mujeres? ¿Hay menores de edad? ¿Hay madres gestantes? ¿Se tiene el desagregado de esta información? Ya, sí, lo que le puedo confirmar es que hasta este momento la totalidad de los casos son varones. Primer punto. Segundo, la totalidad de los casos son varones adultos, son mayores de edad, ¿no? Entre 18 y 59 años tenía hasta la última información. La gran mayoría, efectivamente, el promedio dentro del rango entre los 20 y 40. No tenemos entonces, en este caso, en el Perú, ni mujeres gestantes, ni niños, cosa que sí se presenta en otros países. Pero absolutamente en el brote epidémico en el Perú, en todo el mundo, se está dando especialmente en varones adultos, a diferencia de lo que ocurre en los países endémicos del África, donde efectivamente sí infecta más mujeres y niños. Y los síntomas, digamos, cada uno de ellos entiendo de que responde o tiene distintos síntomas, ¿no? O también puede ser en el tema de la intensidad, algunos son más leves, algunos más graves. ¿Se tiene la evaluación de ello? Lo que puedo decirles es que en la gran y absoluta mayoría de los casos, los que se han podido manejar perfectamente en domicilio. Todos los internados son por las complicaciones. ¿Qué complicaciones pueden existir? Dolor intenso, por ejemplo, en las zonas, en las mucosas puede haber dolor que impide, por ejemplo, pasar alimentos, ¿no? Así como se forman ampollas y pústulas en la parte de la piel, también se pueden formar en mucosas y ser bastante dolorosas. O que se infecten, que es una de las causas más frecuentes por las cuales se interna. Se forma un absceso y en esos casos el paciente requiere antibióticos, drenaje. A veces reacciones adversas a los medicamentos también se da un caso, ¿no? Lo que había señalado también en conferencia de prensa el director general de la OMS es que de momento lo que él menciona es que el brote se concentra en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y en particular en los que tienen múltiples parejas, es decir, tener relaciones sin protección. Esta no es la única forma, es decir, no por transmisión sexual no es la única forma en la que uno puede adquirir este virus, pero eso tiene relación al menos con lo que viene sucediendo en nuestro país, de acuerdo a lo que usted me señala, que estamos hablando de 203 casos y todos ellos son varones. Ya, nosotros en los casos en los que tenemos certeza, sea de orientación sexual o prácticas sexuales, vemos que se repite el patrón del brote epidémico mundial. Eso sí está absolutamente claro. Sabemos
que la gran mayoría en los que tenemos los datos completos sí declara ser hombres que tienen sexo con otros hombres. Ahora, esa categoría a veces dicen cuál es la diferencia con los colectivos de las comunidades gays o bisexuales. Comprende y también hay hombres que tienen sexo con otros hombres, pero que no se autocalifican a sí mismos como, se califican como heterosexuales, a pesar de que tengan la práctica. En sí, hay un detalle interesante. En sí, el hecho de tener sexo con otros hombres no es por sí solo el factor riesgo. El factor riesgo es efectivamente tener varias parejas sexuales y el sexo sin protección. Okay. Importante esa aclaración, y algunos seguramente pensarán, si hay un alto grado de contagio a través de relaciones sexuales, ¿es una enfermedad, es decir, este virus, la transmisión, es una enfermedad de corte sexual o no? Ya, ahí hay una cosa interesante. Se ha logrado aislar el virus en mucosa rectal, en semen, en saliva, pero lo que todavía no logramos probar es la transmisión a través de semen o de mucosa rectal. Entonces, por eso es que oficialmente no se califica a la enfermedad aún como una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, es obvio que en el contexto de una relación sexual hay contacto directo, piel a piel, boca a piel, etcétera, ¿no? A genitales. Y en ese contexto es obvio que las pústulas o la saliva puedan ser infectantes. Y a propósito de ello, y es importante poder hablarlo de esta forma, ¿no? Porque si muchas personas sin duda nos están viendo, y es importante abordar este tipo de temas con responsabilidad. Entonces, ¿qué campañas tal vez de comunicación se están haciendo al respecto para abordar el tema de la transmisión sexual? Porque según lo que usted me señala y según también lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la mayor cantidad de brotes tiene que ver con relaciones sexuales en las que no se ha utilizado protección. Entonces, ¿cómo va a ir orientado la campaña de comunicación para prevenir la mayor cantidad de contagios por este virus? Correcto. Nosotros hemos tenido múltiples reuniones con organizaciones que dan tanto ONGs como organizaciones colectivos dentro de la comunidad LGTBI. Sin embargo, también realizamos una campaña específica en tanto lugares nocturnos, centros de diversión. Nosotros estamos encaminando bastantes esfuerzos comunicativos tanto a la comunidad LGTB como al público en general. Esto también nos llevó a un problema porque al inicio parecía que nosotros estábamos diciendo que la transmisión fundamentalmente era por vía respiratoria, que podía darse en contextos comunitarios. Sin embargo, ahora estamos variando un poco el mensaje. Debo aclarar que, aunque en este momento el grueso mundial de los casos efectivamente se da entre hombres que tienen sexo con otros hombres, eventualmente puede haber más casos empezar a aparecer más casos de mujeres y niños infectados. No es esto incambiante. De hecho, nosotros conocíamos a la viruela del mono como una zoonosis, es decir, que se transmitía de animales a humanos. En este momento ya no está ocurriendo eso, es una transmisión de humanos a humanos. Y posiblemente en cierto momento haya una transmisión de humanos a animales, una zoonosis inversa. Y esta declaratoria de la Organización Mundial de la Salud, entiendo, va a permitir que se puedan desarrollar vacunas, tal como sucedió con la COVID-19, ¿no? De una forma más ágil, porque hasta el momento, y usted me corregirá si me equivoco, lo que existe es la vacuna contra la viruela, la que conocíamos, pero que se dejó de administrar porque quedó erradicada en muchos puntos, del mundo esta enfermedad. Entonces, ¿cómo retomar ello? ¿Cuánto tiempo podía tardar y nuestro país cuánto tiempo también podría tardar en adquirir estas vacunas? Allí es un poco más difícil. Efectivamente, existen vacunas de segunda, incluso tercera generación desarrolladas contra la viruela humana. Estas tienen una eficacia parcial contra la viruela del mono, la cual se ha probado a lo largo de los años. Sin embargo, es distinto aplicarlo a un grupo reducido de contactos de un caso en África a un brote comunitario masivo en diferentes países en los cuales nunca ha habido viruela del mono.
Entonces, efectivamente lo que va a hacer esto es impulsar el desarrollo de perfeccionamiento de nuevas vacunas. Sin embargo, estos procesos no son inmediatos, toman meses. Ya hemos constatado con el caso de la COVID-19 cuánto se ha acelerado el proceso, porque antes demoraba años, pero en este caso es posible que sea meses. Y también el problema es que efectivamente, como la demanda crece y la oferta no sube a la misma rapidez, el contexto de escasez de vacunas va a durar varios meses. No espero que ocurra una oferta masiva de las vacunas hasta el 2023. Sin embargo, hay un detalle más que a veces tenemos que sopesar, ¿no? Afortunadamente, la absoluta mayoría de los casos son leves. Todos los casos de fallecidos se han dado en los países donde es endémica la viruela del mono. O sea, 5 casos fallecidos, pero son los 5 del 2022 se han producido en la propia África. La versión epidémica de la enfermedad no ha traído fallecidos por causa de la viruela del mono. ¿Y estos, entonces, sí. Sí, y estos 203 casos confirmados, estas personas, ¿tienen alguna comorbilidad? Ya, ahí, por ejemplo, efectivamente sí hay hay un porcentaje alto de casos en el cual ha habido o hay una persona, por ejemplo, viviendo con HIV. En el caso mundial, por ejemplo, se ha salido un artículo detallando hasta la situación hasta junio, sí, inicio de junio, fines de mayo, que mostraba que el 40% eran personas que viven con el virus del VIH, por coincidencia. Y que también es cierto que habían tenido, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual como sífilis. En otras palabras, la transmisión, los antecedentes de enfermedad de transmisión sexual también coexisten entre los pacientes afectados por viruelas de mono. Importante por eso seguir cuidándonos, ¿no? Informarnos, sobre todo para conocer qué medidas debemos tomar para evitar contagiarnos con este virus. Y por último, por favor, antes que se me agote el tiempo, ¿esta enfermedad deja secuelas? Hasta el momento no tenemos registro de secuelas directas por la enfermedad. Obviamente, si alguien sufre una pústula que se infecta y deja absceso, el absceso evidentemente puede dejar una huella en la piel, ¿no? Si usted drena un absceso, puede dejar una marca. Las lesiones que se infectan pueden dejar marca en la piel. Había un detalle importante, la medida de protección, la idea es evitar el contacto directo con toda persona que tenga las erupciones, que aquel que tenga la infección. Sí, ¿no? Sí, me comentaba. Pero el preservativo por sí solo no es un medio de protección. Lo ideal es evitar el contacto y toda persona que sospeche debe acudir a los establecimientos de salud. Entiendo, es decir, con el mensaje que hay que optar por una vida monógama, hay que cuidarse, porque usted nos menciona de que el preservativo no, digamos, no nos exime de contagiarnos con la viruela del mono. ¿Es así? Correcto. ¿Ya? Y llamar, en caso de que tuvieran síntomas, a la línea 113, opción 6. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces es importante el dato. Así que cualquier persona que tenga alguna sospecha, llamar al 113, opción 6, es gratuito, 113, perdón, opción 6 es gratuito y van a recibir toda la orientación necesaria. Muchísimas gracias. Ha sido con nosotros el director Eduardo Ortega, asesor del despacho ministerial del Ministerio de Salud. Ahora